ciudad de Río de Janeiro, en donde el presidente Fernando Henrique Cardoso inauguró la primera cumbre latinoamericana del Caribe y la Unión Europea, y en donde participará el excelentísimo señor presidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares. Esta cumbre tiene como finalidad la creación de una área de libre comercio entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea, entre otros temas fundamentales que se van a tratar sobre la educación, sobre la agricultura, sobre diferentes temas socioeconómicos que beneficiarán de una forma o de otra a todos los países de esta región de América Latina y el Caribe y recíprocamente con la Unión Europea. Hace unos minutos previos a la inauguración, el presidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares, recibió del ministro brasileño João Hermes de Araújo las copias de las actas originales del primer Congreso Anfitriónico de Panamá, que se celebró en 1826 y convocado por Simón Bolívar, quien llamó a Panamá del centro de la unión de toda América Latina, amigos. Vamos a ver esto y mucho más de esta significativa e histórica cumbre que para nosotros los panameños, representados con el mandatario Ernesto Pérez Valladares, es muy importante y para toda América Latina. Veamos más de esta interesante cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Adelante. A minutos previos a la inauguración de la primera cumbre latinoamericana, el Caribe y la Unión Europea, el presidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, reunido con los presidentes del Grupo Bolivariano, recibió del ministro João Hermes de Araújo copias de las actas originales del primer Congreso Anfitriónico del Grupo Bolivariano, celebrado en Panamá en 1826, convocado por el libertador Simón Bolívar, quien llamó a Panamá símbolo de la Unión de las Américas. Seguidamente, el mandatario ya en el plenario fue recibido por el presidente de México, Ernesto Zedillo, y el presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso. Seguidamente, el mandatario, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Eduardo Ritter, y otros ministros de Estado, se presentó al plenario donde disertó sobre el desarrollo sostenible. Passo a palavra ao presidente do Panamá, Ernesto Pérez Valladares. Muchas gracias, presidente Cardoso. Señores presidentes, quiero felicitar a los presidentes que han presentado el tema del desarrollo sostenible, especialmente por la manera como abordaron aspectos tan acuciantes como la pobreza y la pobreza extrema, que afligen a grandes segmentos de la población de América Latina y del Caribe, y la manera de enfrentarlos al tiempo que se preservan los recursos naturales y nuestra biodiversidad. Esos fueron precisamente los pilares sobre los cuales sustenté mi gestión de gobierno ya próxima a concluir. Al margen de las preocupaciones que todos compartimos, para Panamá resultaba imperioso abordar ambos con determinación, habida cuenta que al final de este año se incorporan al desarrollo de mi país el canal por un lado y las áreas que lo rodean por el otro. No puede concebirse una operación eficiente del canal si éste está rodeado por un mar de pobreza, ni tampoco puede concebirse una vía interoceánica que depende del agua para su funcionamiento sin una adecuada protección a su cuenca hidrográfica. Aunque el canal es, como obra de ingeniería única, de su próxima reversión a la jurisdicción panameña pueden derivarse postulados de validez más amplia. El primero de ellos, que el desarrollo sostenible debe ser una responsabilidad colectiva y a la colectividad deben dirigirse también sus beneficios. No es viable para un país ni para un conjunto de países que unos se desarrollen y otros carguen con la sostenibilidad de ese desarrollo. El segundo postulado es que no es posible que fuentes aisladas de riqueza, como es el canal, convivan sin traumas con las agudas limitaciones
de la población a la cual sirven. Romper el círculo de la pobreza, especialmente con los instrumentos de la educación, debe constituir una prioridad colectiva como premisa para la convivencia pacífica entre las naciones y condición para la existencia misma de la democracia. La pobreza no puede mirarse como una estadística que muchas veces pone de relieve las abismales diferencias que existen entre los países y que hacen que los mismos ingresos que definen a los pobres de una nación describan a los ricos de las otras. La pobreza debe mirarse como lo que es, un flagelo que es el caldo de cultivo de todos los demás. Muchas gracias, señores presidentes. Estos son los alrededores del Museo de Arte Moderna, sede de la cumbre, que estuvo muy custodiado de seguridad. Escuchemos ahora al mandatario de la Nación, Ernesto Pérez Valladares, en su segunda intervención. Cedo la palabra al presidente Pérez Valladares de Panamá. Muchas gracias, presidente Zedillo. Señores presidentes, en ningún otro foro mejor que en este se presenta la oportunidad de reflexionar sobre el acervo cultural de dos regiones que yo prefiero decir que no están separadas por miles de kilómetros, sino unidas por un océano y una historia de 500 años. Hemos hablado en esta cumbre de comercio, de la apertura de los mercados, de la desaparición de las barreras arancelarias, del derrumbamiento de las fronteras, de la homologación de normas comerciales. Lo que cabe preguntarnos entonces es si es que nos estamos haciendo todos iguales o si es que nuestras diferencias aún pueden reafirmarse para enriquecer el acercamiento que hemos emprendido. Creo firmemente, y no es un juego de palabras, que entre más nos acerquemos y más terrenos comunes encontramos, más debemos insistir en aquello en que somos diferentes. América Latina y el Caribe, aunque son hijas de Europa, son irremediablemente distintos de su origen. Y los vínculos interregionales, cada vez más estrechos, en forma alguna deben significar la desaparición o siquiera el acortamiento de esas diferencias. Voy más lejos. Este diálogo que hoy sostenemos es profundo y es trascendental precisamente porque ocurre entre regiones con significativas diferencias culturales que cada una debe a toda costa preservar. Cada región percibe de distinta manera ciertos valores. Es el resultado natural de nuestros procesos históricos que han marchado por derroteros distintos. América Latina y el Caribe recibieron la influencia inconfundible de diferentes naciones europeas, pero la moldearon de otra forma, la fundieron con otras influencias y surgieron a la vida espléndidas expresiones culturales capaces de reconocer sus orígenes, pero que reclaman, como los buenos hijos, una identidad separada y distinta. Las guerras o las ausencias de guerras, la diversidad o la unicidad étnica, el clima, las catástrofes naturales, los idiomas, los recursos naturales, las religiones y mil otros factores han forjado culturas distintas de una región a otra y aún a lo interno de nuestras regiones. Precisamente, la solidez de cada uno de nuestros procesos de integración intrarregional parte del reconocimiento de esas diferencias, así como muchos fracasaron porque presuponían identidades culturales que no existían. Un gran pensador latinoamericano definió este continente
e igual hubiera podido hacerlo con respecto a buena parte del Caribe, como un conjunto de naciones separadas solo por una lengua común. Si él viviera hoy, quizás se aventuraría a definir esta cumbre como un conjunto de naciones unidas por lenguas, tradiciones e historias distintas. Y podría agregar, sin temor de equivocarme, que se necesitaba de la magia de una ciudad como Río de Janeiro para que ella fuera posible. Si al finalizar esta cumbre, Europa por un lado y América Latina y el Caribe por el otro, reafirman sus diversidades culturales y ninguna proclama la preeminencia de sus propios valores, lejos de distanciarnos, habremos dado pasos muy sólidos para consolidar aquello en lo que a ambos nos interesa estar unidos. Muchas gracias, señores presidentes. Finalmente, el presidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, firmó la Declaración de Río, que contiene los acuerdos entre los países participantes de la primera cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Los jefes de Estado y de Gobierno decidieron promover y desenvolver las relaciones birregionales estratégicas con base en la inmensa herencia cultural que une a los dos continentes y en la riqueza y diversidad de las expresiones culturales en el desenvolvimiento del desarrollo sostenible a beneficio de todas las sociedades. En el ámbito político, marcaron la promoción y cooperación más estrecha en el intercambio de puntos de vista en foros internacionales sobre asuntos de interés común. Además, trabajar en conjunto para mejorar la capacidad de organización de las Naciones Unidas en atender de manera todavía más eficaz las tareas del nuevo milenio. Agregaron que se respetarán los objetivos y principios de la Carta y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por las Naciones Unidas en 50 años. También coordinarán los esfuerzos birregionales en el sentido de garantizar que la Asamblea del Milenio se desenvuelva de modo de fortalecer la organización. Además, se fortalecerá la democracia representativa y participativa, las libertades individuales, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, el pluralismo, la paz y seguridad internacional y la estabilidad política. Reafirmaron en llevar a cabo un diálogo político, mantener ligadas las relaciones económicas y financieras. Este fue la Cumbre de Río, reportó para Canal 11 Carlos Arias.